Hermoso. Así debemos de estar siempre todos caminando con el Señor. Bueno, pues estamos ya pronto entrando en lo que es la clase de hoy, dándole las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, también a los suscriptores del canal de YouTube. Le mandamos saludos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Muchas gracias por siempre escuchar la palabra de Dios. Les pedimos que por favor sigan compartiendo, dándole like a las clases para que así siga esparciéndose la palabra de Dios y sigamos creciendo porque estamos siendo privilegiados de poder trabajar para el Señor. Amén. Así es que en esta semana, ya antes de entregarle al ministro, el versículo que les tengo para esta semana es en Éxodo 3:14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Yo soy el que soy. Eso es fascinante. Adelante, ministro, con la lección de hoy. Bienvenida, hermana Yesenia. Gracias, bendiciones. Amén, amén y amén a esa lectura. Yo soy el que soy. La bendición de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes hoy en día. Y qué bendición es. El Señor dice que Él es el Rey del tiempo, ¿verdad que sí? Y el tiempo se va, hermano. Si nos quedamos en la casita haciendo nada, sin escuchar la palabra del Señor, el tiempo camina. Hoy ya estamos en la lección 10 y con Dios mediante dejamos el libro de Génesis atrás y migramos al libro de Éxodos. ¡Qué bendición! Es una bendición, la verdad, que seguir a ese Dios, a ese Rey grande que tenemos nosotros. Como dice Primera de Tesalonicenses, dice, está siempre gozosos. Y se orá sin cesar, da gracias a Dios por todo, porque es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Ese, ese capítulo, versículo, wow, me llega porque, hermanos, en este tiempo, en este mundo caído que vivimos, no es fácil seguir a Cristo. No es fácil. Nunca ha sido fácil, pero hoy es, yo diría, más difícil seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y como dice Primera de Tesalonicenses, está siempre gozosos. ¿Cómo puede usted estar gozoso en un mundo lleno de odio, en un mundo lleno de rencor, un mundo torcido completamente, donde el amor se ha enfriado, ¿verdad que sí? Pero para eso nos dejó el Señor este libro, para que seamos guiados en el camino correcto, porque en los últimos tiempos dice él que hasta los entendidos serán guiados en camino de controversia, en camino de odio, en camino hacia la oscuridad. Y el Señor estaba totalmente ahí correcto cuando él dijo eso. Hoy son tantas las cosas que quieren desviarlo a usted de la palabra del Señor. Pero sigamos en esta misión sin descansar hasta el último momento, sea que Él venga o que nosotros vayamos a Él, que eso es pronto. El Señor dice que Él no tarda en venir por su pueblo. Y hoy comenzamos la lección 10. Vamos a terminar la historia de José, una historia poderosa, nos trae muchas enseñanzas. Eh, Vamos a continuar con la historia de Moisés y migramos al libro de Éxodos. Eh, Vamos a comenzar la clase haciendo esta pregunta. ¿Por qué el faraón le dio tanto poder a José? ¿Por qué? Porque José simplemente era un esclavo, ¿verdad que sí? Sin embargo, José tenía un don dado por Dios y era el don de leer los sueños. Y dice que José le leyó el sueño al faraón. Y el faraón dice que se quedó impresionado con esa sabiduría. Y
Y dice que de ese tiempo, cuando José pudo eh, eh, prácticamente profetizar sobre Faraón y lo que iba a pasar en Egipto, pues entonces el Faraón dice que él no pudo ver encontrado otro en Egipto con el Espíritu de Dios como lo tenía José en ese momento. Y eso nos lleva otra vez a Primera de Tesalonicenses, que acabo de leer ahora mismo, 5, 16, 18. Está siempre gozosos. José era un esclavo. José pasó toda la de Caín, como podemos decir, ¿verdad? Toda, o sea. Y sin embargo, José siempre estaba gozoso, siempre estaba positivo, siempre todo lo que tocaba era positivo, le salía bien, porque estaba con Dios. Y eso es una de las cosas a las cuales nosotros debemos de hacer hoy todos los días, aunque estemos afligidos, aunque estemos enfermos, es orar, 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 orar y pedirle al Señor que nos ayude, que Él dice que si pedimos, Él está ahí para contestar nuestras oraciones. Dice en las Escrituras que Dios le dio a José la capacidad de interpretar los sueños. Y dice que el rey, del rey y la sabiduría para recomendar también curso de acción, porque en ese tiempo había muchos, eh, yo diría, muchos videntes que sí podían hasta cierto punto profetizar sobre sueños, pero no tenían esa habilidad o ese don que Dios le había dado a José de recomendar curso de acción basado en el sueño. Y eso fue lo que José hizo en ese tiempo. Dice que la propuesta de José pareció bien a Faraón y sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dice que Faraón dijo a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, dice él. No ha entendido ni sabio como tú, y tú desde ahora en adelante, dice el faraón, estarás sobre mi casa. Y por tus palabras, dice el faraón, se gobernará todo mi pueblo. O sea, solamente en ese tiempo, dice el faraón, que él será mayor que José. Solamente. Y eso solamente lo hace Dios, hermanos. Eso solamente lo hace Dios con usted y lo hace conmigo. Y con todo aquel que le busque. Si lo buscamos, Él puede hacer de nosotros un José hoy en día. Dice que lo exaltó hasta los más altos lugares en Egipto. Fue el segundo en mando en Egipto de ser un esclavo. Y esto nos lo confirma aquí la primera lectura de esta clase, que vamos a leer Génesis 41 del 37 a 40. Vamos a leer Génesis 41. ¿Quién tiene Génesis 41? El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono será yo mayor que tú. Amén. Amén. Solo en el trono seré yo mayor que tú. Wow. Estamos hablando de un faraón que no creía en ese Dios de José. Sin embargo, lo puso segundo en mando. El faraón creía en ese tiempo que José tenía un poder espiritual que bendecería a su país. Los poderes espirituales se tomaban muy en serio en Egipto durante ese tiempo. Y el faraón ascendió rápidamente a José para ser su segundo en mando. Por esa razón. Curiosamente, hermanos y hermanas, esta es la tercera vez en el relato de Génesis que la vida espiritual de José resulta atractiva para los no creyentes. La primera ocasión sucedió mientras José servía en la casa de Potifar. Potifar dice
que vio que el Señor estaba con José y que el Señor hacía prosperar en sus manos todo lo que él hacía. Dice que así José halló gracias ante los ojos y llegó a ser su siervo personal, como leímos la semana pasada, ¿verdad? Dice que hizo mayordomo sobre su casa y entregó en sus manos todo lo que poseía. El Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y vemos ahí cómo el Señor bendice otras familias, otras personas, a causa de los que le siguen. Usted todavía no sabe la bendición que usted trae a otros cuando usted se aproxima a otra persona y le predica el evangelio. Eso pasó con José en aquel tiempo y eso pasa todos los días con nosotros los cristianos que llegamos a lugares y traemos bendición del Señor, ¿verdad? Y esto aquí nos lo indica y nos lo confirma Génesis 39 del 5 al 3, del 3 al 5. Vamos a leer Génesis 39. Creo que la Amén. hermana Wendy. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Amén. Eso me acuerda cuando el Señor Jesucristo despachó a los discípulos y dice, entra en el pueblo y entra en cada casa. Y si eres bienvenido, deja tu bendición. Si no eres bienvenido, sacude tu sandalia y llévate tu bendición contigo. Eso suena un poco fuerte ahí, ¿verdad que sí? Porque el Señor es todo bendición. Pero ahí en ese momento el Señor le dijo a sus discípulos, ve y lleva la bendición a todos. Pero hay muchos en este mundo, hermanos, que no van a aceptar su bendición. No importa lo que usted haga, esas personas están en total oscuridad. Y lamentablemente, aunque usted les predique, le diga, esas personas lo van a rechazar. Eh, la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa, en el campo, dice. La segunda ocasión ocurrió durante el tiempo de José en prisión también, como vimos la semana pasada. Dice que el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel dice que confió en la mano de José y en todo lo que José hacía. Dice que José era responsable de los presos y nada de lo que hacía José se supervisaba. Yo sé que el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviese bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. En los tres casos que hemos visto, con Potifar, con el jefe de la cárcel y con el faraón aquí, el Señor estaba con José y lo hizo prosperar en cada uno de esos casos. Ahora, si vemos aquí el énfasis en Génesis, el énfasis en Génesis no está en lo grande que era José, no. Y eso es algo que nosotros que ministramos la palabra para aquellos pastores, predicadores, que en algún tiempo se creen grandes. No somos, no somos, mire, somos como un granito de arena en un mar. Eso es lo que somos. Y el Señor a través de su espíritu, su voluntad, nos hace brillar. Entonces, no hace grande, pero ¿por qué? Porque tenemos al Señor. José fue grande porque tuvo la bendición del Señor. Dios utilizó a José para preservar la descendencia de Abraham en aquel tiempo, a través de la cual Dios iba a bendecir al mundo entero. Como sabemos y leímos en Génesis 12:3, dice, bendeciréis a los que te bendigan
y maldecirás a los que te maldijeren, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Esa fue la gran bendición para el mundo entero a través de Abraham, ¿verdad? Y sigue a través de José. Dice que los hermanos mayores de José lo despreciaron en 3 ocasiones también, y luego lo vendieron como esclavo, como vimos la semana pasada. La primera vez le molestó la túnica de multicolor de José que representaba autoridad, una túnica hecha por su padre. La segunda vez los hermanos dice que se molestaron por un sueño que José indicaba que algún día su familia se inclinarían todo a él. Y finalmente, cuando leemos las escrituras, sabemos que eso fue una realidad, ¿verdad que sí? Aquellos sueños que José tuvo, mostrándole a sus hermanos de lo que iba a pasar, pero ellos no creían nada de eso porque lamentablemente no estaban de acuerdo con el amor que su padre le tenía a José más que a ellos. Y eso trajo riña y revuelta entre ellos. Y esto aquí no lo confirma Génesis 37:8. Vamos a leer Génesis 37:8, que lo tiene la hermana Mercedes. Amén, gracias. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Amén. Le aborrecieron más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Ve lo que digo? Algunas veces nosotros vamos a salir a llevar el evangelio, pero ¿sabe qué? Nos aborrecerán más por nuestras palabras. Sí, pero el Señor dice que si eres aborrecido por mí, dices el Señor, bendecido será. Entonces, cuando seamos aborrecidos por la palabra del Señor, estemos contentos, porque nuestro galardón es grande, como dicen las escrituras. ¿Verdad que sí? La tercera vez los hermanos tenían envidia, dice, cuando José compartió un sueño similar que confirmaba el anterior también. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre dice que meditaba en todo esto. Dice que poco después arrojaron a José en un pozo, como leímos la semana pasada, lo vendieron como esclavo, hicieron creer a su padre que José había sido asesinado por unos animales salvajes. Las vergonzosas acciones de la familia de José contrastan fuertemente aquí con la obra de Dios en la vida de José en Egipto. En su familia José fue despreciado 3 veces y luego rechazado. En Egipto fue intérprete de sueños en 3 ocasiones y fue aceptado como líder por un gobernante pagano. Dice que Dios llevó a una persona inusual desde la más baja de las posiciones hasta los más altos niveles de influencia. El poder político de José fue un don del poder supremo de Dios en el cumplimiento de su plan, como lo narras Daniel 2:21. Vamos a leer Daniel 2:21. Creo que lo tiene el hermano Jesús. Sí, amén. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, como puso a José en Egipto, ¿verdad que sí? Desde un esclavo hasta el segundo en mando. Solo Dios lo hace porque Él quita reyes y pone reyes. Dice, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. El que pide, se le dará, dice el Señor. Pedí y os se dará. Tocad y se abrirá esa puerta. Aquí vemos el control divino sobre el tiempo y los reinos del Señor. Este versículo aquí establece que Dios tiene el poder de determinar el curso de la historia,
cambiando los tiempos y las edades. Eso incluye tener la autoridad para remover reyes de sus tronos y colocar otros en lugar, como se menciona aquí, ¿verdad que sí? Entender este versículo debe inspirar confianza, hermanos y hermanas. Confianza y esperanza. Significa que aunque los eventos del mundo parezcan caóticos como están hoy, podemos decir que el mundo está en un caos total, ¿verdad que sí? Pero está en un caos total frente a nuestros ojos que miran finitamente. Pero todo está bajo el control y el propósito de Dios. Y Él es que puede revelar sus planes a quienes confían en Él. Dice el Señor que nada va a pasar sin Él revelar sus planes a su pueblo. Entonces nosotros a través de estas escrituras, de estas clases, vemos cómo el Señor nos revela lo que va a pasar, cómo el Señor revela lo que está pasando en el mundo. Algunas veces nosotros nos volvemos locos, especialmente en el mundo político hoy. Existe tanta cosa que están prácticamente destrozando el mundo cristiano hasta cierto punto, que están causando tanta división en este mundo. Y nosotros algunas veces pensamos de un lado y de otro. Sin embargo, no debemos de pensar ni de un lado ni otro. Debemos de pensar en centro, en la palabra del Señor, porque eso es lo único que nos va a llevar donde el Señor quiere que lleguemos. Sí. Entonces, este versículo, capítulo aquí de Daniel 2:21, nos da esperanza a nosotros, que aunque veamos un mundo en caos con nuestros ojos finitos, si nos ponemos los ojos infinitos del Señor, vamos a ver que el Señor tiene todo bajo control. Dice él que no se mueve una hoja de un árbol sin Él dar la orden. Entonces, ese es el rey que nosotros servimos. Sí. El cual dice que nunca cesará hasta que Él regrese por su pueblo. Aquí dice que después de un tiempo, José muere y surge un nuevo faraón en Egipto, un nuevo rey, el cual tuvo miedo al ver que el pueblo hebreo se multiplicaba de forma vertiginosa. Dice que aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y esto no lo confirma la primera lectura del libro de Éxodos, que vamos a leer, Éxodo 1 del 9 al 11. ¿Quién tiene Éxodo 1 del 9 al 11 para que lo leamos? Amén. Dice, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen. Y acontezca que viniendo guerra, él también sea una a nuestro, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Amén. Éxodo 1 del 9 al 11. Gracias al Señor entramos ahora al libro de Éxodos, donde narra la salida del pueblo hebreo de Egipto, ¿verdad que sí? Y vamos a resumir un poco el libro de Éxodos y la historia de Moisés, ¿verdad? Conocemos a Moisés en el libro de Éxodo prácticamente, aunque mucha de la historia sucedió en Egipto durante el libro de Génesis. Vemos cómo este hombre surge aquí y su historia, la historia de Moisés, ¿verdad? Moisés fue el autor del libro de Éxodo, para comenzar por aquí. Y eso lo vemos en Éxodo 17,
Éxodo 24 y Éxodo 34. El libro de Éxodo fue escrito entre 1440 y 1400 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Más o menos similar al mismo tiempo que fue escrito el libro de Génesis. La palabra Éxodo significa partida, salida. En el tiempo de Dios, el éxodo de los israelitas de Egipto marcó el final aquí de un periodo de opresión para los descendientes de Abraham, como lo marca Génesis 15, y el comienzo del cumplimiento de la promesa del pacto a Abraham, de que sus descendientes, dice, no solo vivirán en la tierra prometida aquí, sino que también se multiplicarán y se convertirán en una gran nación. El propósito del libro puede expresarse como rastrear el rápido crecimiento de los descendientes de Jacob desde Egipto hasta el establecimiento de la nación teocrática en su tierra prometida, que es Canaán. Éxodo aquí comienza donde termina Génesis. Cuando Dios trata con su pueblo elegido y con los judíos, es cuando vemos el comienzo de esa gran apertura, de esa gran salida de ese tiempo de esclavitud. Dice que traza los acontecimientos desde Israel, desde que Israel entró en Egipto como huéspedes de José, quien era poderoso en Egipto, hasta que finalmente fueron liberados de la cruel esclavitud a la que habían sido sometidos por un nuevo rey que no conocía a José, como nos dice Éxodo 1, que vamos a leer más adelante. Los capítulos del 1 al 14 aquí describen las condiciones de opresión de los judíos bajo el faraón, el ascenso de Moisés como su libertador, las plagas que Dios envió sobre Egipto por las negativas de su líder a someterse a él y la salida de Egipto. La mano soberana y poderosa de Dios se ve en los milagros de las plagas aquí, que terminaron con la plaga de la muerte de los primogénitos y la institución de la primera Pascua, la liberación de los israelitas, la separación del Mar Rojo y la destrucción del ejército egipcio. Dice que Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios dice que se acordó de su gemido. Si no lo leemos bien y lo ponemos en contexto, esto puede confundir porque dice que Dios se acordó. Podríamos nosotros decir, bueno, pues Dios se le olvidan las cosas, pero a Dios no se le olvidan las cosas. Nosotros para entender este capítulo tenemos que traerle ese capítulo a una forma finita donde nosotros podamos entender el pensamiento de Dios. Sí. Dice que Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios miró a los israelitas y se preocupó por ellos, dice, como nos lo confirma Éxodo 2, 24, 25. Vamos a leer Éxodo 2, 24, 25, que las tiene la hermana Sandra. Amén, bendiciones para todos. La palabra será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Amén. Amén. Y Dios los hijos de Israel y los reconoció. Qué bueno es pertenecer a ese pequeño remanente que ora. Como dice Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Sé gozoso siempre. Orad sin cesar. Eso hizo aquel pequeño remanente en aquel tiempo. Y prácticamente se volvieron necios delante de los ojos del Señor. Dice que el Señor escuchó su gemido y se acordó de ellos. Por aquel pequeño remanente que nunca se contaminó con el mundo egipcio.
aquel pequeño remanente que vivió mucho tiempo en la esclavitud, pero nunca se contaminó. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros hoy. Vivimos en un mundo contaminado, pero no debemos de contaminarnos. Debemos de caminar con el mundo, pero sin contaminación con el mundo. Lamentablemente, hoy muchos templos y muchas iglesias se han contaminado porque han querido ser como el mundo para que el mundo venga a la iglesia. Sin embargo, el mundo se ha llevado a la iglesia hacia el mundo. No ha sido el contrario. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, de no contaminarnos, ser siempre, yo diría, santo en ese sentido. Eh, Aquí vemos que los antiguos egipcios eran famosos o infames por su sentido de orgullo racial hacia otras personas. Y no es sorprendente aquí verlo, atemorizados y ser discriminante contra esa fuerte minoría entre ellos, el cual parecía que muy pronto ya no sería la minoría, ¿verdad que sí? El pueblo hebreo iba creciendo vertiginosamente de una forma que ellos no podían frenarlo. Y dice que acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, dice el libro, y pelee contra nosotros, dice. En aquel tiempo los egipcios temían de una invasión aparte de los eteos del norte. Y si los hebreos que se encontraban entre ellos se unían a los eteos, esto significaría un riesgo real para la seguridad de egipcio. Dice que entonces, como dice las escrituras, pusieron sobre ellos comisarios de tributo. Edificaron para Faraón la ciudad de almacenajes. Y cuando los hijos de Israel se le pusieron aquellos, fuertes impuestos de labores, dice que construyeron muchas de las grandes, de los grandes monumentos de Egipto, excepto las pirámides. Las pirámides ya estaban construidas hace mucho tiempo. La esclavitud de los egipcios en Egipto duró 215 años aproximadamente, que es la porción de los 430 años que el libro de Éxodo confirma. Y esto nos lo confirma Éxodos 12:40. Vamos a leer 12:40. Éxodo 12:40. Amén. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Amén. El periodo total aquí de 430 años incluye los años desde que Abraham recibió su promesa hasta la salida de Egipto, que abarca el tiempo que vivieron en Canaán. Y es aquí donde comenzamos con la historia de Moisés. Ahora, la pregunta surge, ¿quién era Moisés en la Biblia? Moisés era una de las figuras más destacadas del Antiguo Testamento. Y si bien Abraham se llama el padre de la fe y el que recibió el pacto incondicional de gracia de Dios para su pueblo, Moisés fue el hombre escogido para traer la redención a su pueblo, para libertar a su pueblo. Dice que Dios escogió específicamente a Moisés para conducir a los israelitas desde el cautiverio en Egipto hasta la salvación de la tierra prometida. Dice las escrituras que a Moisés también se le reconoce como el mediador del antiguo pacto y normalmente se le conoce como el dador de la ley. Dice que finalmente aquí Moisés es el principal autor del Pentateuco, los libros fundamentales de toda la Biblia, que son los primeros 5 libros. La función de Moisés en el Antiguo Testamento es de un arquetipo y sombra del papel que desempeña nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y por ello merece la pena examinar la vida de Moisés. La primera vez que nos encontramos con Moisés es en los primeros capítulos del libro de Éxodo, como comenzamos aquí ahora. En el capítulo 1 vemos
que después que el patriarca José rescatara a su familia de la gran hambruna y la situara en la tierra de Egipto, los descendientes de Abraham vivieron, dice, en paz aquí por durante varias generaciones, hasta que subió al poder en Egipto un faraón que no conocía a José. Y esto nos lo confirma aquí Éxodo 1, del 1 al 9. Vamos a leer Éxodo 1, del 1 al 9. Ministro, Éxodo 1. Del 1 al 9 lo tiene la hermana Wilma. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Amén. Este faraón aquí sometió al pueblo hebreo y lo utilizó como esclavo para sus enormes proyectos de construcción, como vimos anteriormente. Como Dios bendijo al pueblo hebreo con un rápido crecimiento aquí numérico, dice que los egipcios comenzaron a tener miedo del crecimiento numérico de judíos que vivían en su tierra. Y por eso el faraón ordenó la muerte de todos los hijos varones. Dice que tuvieron miedo en aquel tiempo que los hijos de las hebreas que nacían más que mujeres fueran creciendo. Y hubo una orden, un decreto de eliminar a todos los varones. Eso no lo confirma Éxodo 1:22. Vamos a leer 1:22 que la hermana Glenny lo tiene por ahí. Y la palabra dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Amén. Amén. En Éxodo 2 vemos cómo la madre de Moisés, Jocabet, la esposa de Amram, intenta salvar a su hijo metiéndolo en una canasta y echándolo al Nilo. Dice que la hija de Faraón encontró la canasta, adoptó al niño como si fuese suyo y lo crió en el palacio. Y esto aquí a nosotros nos trae una gran lección. Una gran lección porque nosotros algunas veces somos apegados a las cosas, ¿verdad que sí? Y cuando tenemos confianza en los mandatos del Señor, alguna vez el Señor nos va a quitar cosas para Él protegerla. Y ese fue el caso aquí de Moisés. Dice que el faraón estaba asesinando a todos los niños varones. Lo estaba tomando y estaba echando al río, lo estaba ahogando. Sin embargo, su madre, Jocabé, agarra al niño, lo pone en un barquito y lo tira al río Nilo. Ahora, si nos ponemos a pensar, es fácil leer la historia, pero como madre, usted tomaría a un niño y lo pondría en un barquito y lo tiraría a la vereda, o sea, a donde llegue. Usted tiene que tener una confianza en el Señor para usted hacer eso. Una confianza en que el Señor lo va a proteger. Y esa fue la confianza que tuvo Jocabé aquí. Ella no pensó dos veces, ella pidió al Señor y puso su niño para que fuera salvo. Sin embargo, la historia aquí no dice que ese niño navegó hasta las aguas donde se encontraba la hija del faraón. Y la hija del faraón toma a Moisés y lo cría como hijo de ella. Dice que cuando Moisés llegó a la edad adulta, se sintió identificado con la situación de su pueblo. Y al presenciar, dice, como un egipcio golpeaba a un esclavo hebreo, intervino y mató al egipcio. En otro incidente también, las escrituras nos cuentan que Moisés intentó intervenir en una disputa entre dos hebreos también. Pero uno de los hebreos reprendió a Moisés y le dijo con tono sarcástico: ¿piensa matarme como mataste al egipcio?
Y esto nos lo confirma Éxodo 2:14. Vamos a leer el Éxodo 2:14, que lo tiene la hermana Nicole. Hermana Nicole, ¿está por ahí? Está por ahí, pero parece que no puede abrir el... Ok. Vamos a, Así ¿alguien más lo que puede leer? la hermana Ramona Sí, puede ayudarnos. estoy aquí. Amén, Oh, aquí ahí está estoy. Oh, Nicole. aquí está, ok. Sí, perdónenme que estaba tratando de darle al cosito. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Amén. Amén. Aquí dice que al darse cuenta de que se había hecho público su acto criminal, dice que Moisés huyó a la tierra de Madián, donde volvió a intervenir, esta vez rescatando a las hijas de Jetro, de unos bandidos ahí también. Él se había vuelto un héroe, Moisés, ¿verdad? Para eso Dios lo trajo. Dice que por agradecimiento, Jetro, también llamado Ruel, entregó en matrimonio a su hija Séfora a Moisés. Eso nos lo narra Éxodo 2 también. Dice que Moisés vivió en Madián durante unos 40 años. Recordemos el número 40, muy famoso en las escrituras, ¿verdad? Muchos dicen que es un número favorito de Dios. Vivió Moisés 40 años en ese tiempo. Dice que el pueblo hebreo caminó en el desierto 40 años y muchas otras ocasiones por ahí mencionan 40. En otro acontecimiento importante en esta historia de la vida de Moisés, fue su encuentro con Dios en la zarza ardiente, en Éxodo 3 y Éxodo 4, donde dice que Dios llama a Moisés para que fuera el salvador de su pueblo. Imagínese, hermano, el Señor llamándolo a usted para una misión como esa. Dice que a pesar de sus primeras excusas y de pedirle a Dios que enviara a otra persona, esto me acuerda a mí de la historia de Jonás, ¿verdad que sí? Cuando el Señor le dijo que fuera a Nínive y caminó en dirección contraria. Aquí Moisés quiere hacer lo mismo, quiere escaparse de esta gran misión, pero lamentablemente cuando el Señor lo escoge a usted para una misión, no importa lo que usted haga, está escrito, usted va a hacer la misión. Dice que Moisés aceptó y obedeció a Dios, no tuvo otra alternativa. Y Dios prometió, dice que en ese tiempo Moisés no se encontró totalmente preparado y pidió a Dios ayuda. Y dice que Dios prometió enviar a Aarón para que lo acompañara. Aarón, su hermano mayor. Ahora, antes de seguir con la historia de Moisés, quiero hablar un poquito de Aarón, porque la figura de Aarón es sumamente importante también y nos trae una gran lección a nosotros todos como cristianos. Aarón fue el hermano mayor de Moisés, el primer sumo sacerdote de los israelitas, el primer sumo sacerdote de los israelitas y su portavoz ante el faraón. Dice que la historia de Aarón nos muestra que tenemos que persistir siempre, como nos lo dice Pablo en la frase, vivir en Cristo es ganancia, ¿verdad? Que proviene de Filipenses 1:21. Y esto expresa que para el apóstol Pablo, la vida tiene un único propósito, y es Cristo. Significa que la vida del cristiano debe estar centrada en Cristo. Ahora, fue elegido aquí por Dios para ayudar a Moisés, Aarón, a liberar a los israelitas fuera de Egipto y desempeñó un papel crucial en las plagas y a través de esa travesía por el desierto. Pero a pesar de ser elegido para ser un sacerdote fiel, también es conocido por haber cometido errores como la creación del becerro de oro. Segunda de Tesalonicenses, vuelvo a mencionarlo otra vez. Dice el Señor, orad sin cesar, tened gozo siempre, tened fe siempre.
Nosotros en nuestras oraciones debemos de pedirle al Señor el don de fe. Señor, dame ese don de fe para yo no fracasar. Porque aquí vemos a Aarón, un hombre escogido por Dios, primer sacerdote del pueblo hebreo. Sin embargo, falló grandemente. ¿Sí? Falló grandemente porque dice la historia que cuando Moisés subió a los montes Sinaí, se quedó Aarón con el pueblo. Y pasó un tiempo y Aarón no pudo contener al pueblo y el pueblo pidió. El pueblo pidió que ellos querían un Dios porque no escuchaban de ese Dios de ellos. Y lamentablemente Aarón ahí le falla al Señor, creando un becerro de oro para él calmar al pueblo. ¿Sí? Y sabemos la historia, ¿verdad? Por su incredulidad y su obediencia, ni él ni Moisés pudieron pisar la tierra prometida. Hoy nosotros tenemos que pedirles al Señor por ese don de fe, para nosotros no fallarle al Señor y nosotros poder en aquel tiempo pisar esa tierra prometida, esa gran ciudad, esa gran Jerusalén que va a ser construida para nosotros. No como lo hizo Aarón, no como lo hizo Moisés, que ambos fueron prohibidos de entrar a la tierra prometida. Y el Señor es tan bueno y tan misericordioso que todavía le enseña la tierra. Le dice, mira, esa es la tierra prometida. Detrás de esa montaña está la tierra prometida. Mírala, pero no entrará. Sin embargo, ellos tuvieron 40 días, 40 años en el desierto, detrás de esa montaña, dando vuelta en círculo y no se daban cuenta. Ninguno de los dos. Dice que murió a la edad de 123 años y su hijo Eleazar fue nombrado sumo sacerdote después de él. La vida de Aarón es vista como una demostración de santidad y a la gracia de Dios, así como lo de las lecciones sobre el servicio, la responsabilidad, el liderazgo y la sumisión a la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué Dios no trae esa historia a nosotros? El primer sumo sacerdote de Israel, un hombre escogido por Dios, santificado por Dios, sin embargo, falló, como han fallado muchos. Y la historia aquí nos muestra y nos enseña a nosotros que no importa qué grandes seamos, no importa el conocimiento que tengamos, hermanos, estamos llenos de pecado y podemos fallar, especialmente hoy en este mundo que vivimos, donde estamos rodeados de pecado. En todos sitios que vamos está el pecado y podemos fallar. Debemos de pedirle al Señor día tras día, orar sin cesar. Señor, que yo no falle. Y si fallo, Señor, que tú estés ahí para salvarme. Aquí el resto de la historia es muy conocida. El nombre de Dios, Moisés y su hermano Aarón se dirigen, dice, al faraón y le exigen que deje ir al pueblo para que adore a Dios. Dice aquí que el faraón se niega obstinadamente. Y entonces 10 plagas del juicio de Dios caen sobre el pueblo y la tierra, siendo la última plaga la muerte de los primogénitos. Antes de esta última plaga, vemos que Dios le ordena a Moisés que instituya la Pascua, que es una conmemoración del acto salvador de Dios al redimir su pueblo de la esclavitud de Egipto. Ahora, ¿qué es la Pascua? La Pascua, o como le llaman los hebreos, el Pesaj en hebreo, es una fiesta judía que se celebra el éxodo de Egipto y la liberación de los israelitas de la esclavitud de los egipcios. La fiesta de la Pascua, junto con la fiesta de los panes sin levadura, fue la primera de las festividades que Dios mandó a Israel a guardar. Y eso lo pueden leer en Éxodo 12 cuando tengan el tiempo.
Dice que las conmemoraciones actuales implican una comida especial llamada seder, que incluye pan sin levadura y otros alimentos simbólicos de varios aspectos del Éxodo. En la Biblia, el pan sin levadura se explica como un recordatorio del Éxodo. Recordemos eso, ya que los israelitas salieron de Egipto, dice, con tanta prisa que no tuvieron tiempo para que el pan leudara. También simboliza esto, la pureza y la pureza moral. Se interpreta en el Nuevo Testamento como un símbolo para los creyentes de deshacerse del pecado, de la vieja levadura y vivir una vida de sinceridad y de verdad, lo que significaría pan sin levadura, ¿verdad? Las Pascuas es una de las fiestas judías más celebradas, junto con la fiesta de Shavuot, o la fiesta de las semanas, o Pentecostés, y Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. La Pascua es una de las 3 fiestas de peregrinación también de las Escrituras, durante las cuales dice que se ordenaba a los judíos viajar a Jerusalén y celebrar juntos a las fiestas. Eso recordemos la entrada de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? La Pascua se celebra en primavera durante el mes de hebreo de Nisan en los países occidentales. Dice que la Pascua se celebra a principio o mediados de abril y siempre está cerca de las Pascuas. El libro de Éxodo narra el origen de las Pascuas. Dios permitió ahí redimir su pueblo de la esclavitud del faraón, como nos lo confirma aquí Éxodo 6:6, que creo que la hermana Susana lo tiene, si lo podemos leer. Éxodo 6:6. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dicen así. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Amén. Amén. Yo soy el que soy, yo soy Jehová. Yo os libraré de servidumbre y os redimiré. Ese mismo yo soy es el mismo que hoy le dice a usted, me dice a mí, yo soy Jehová, yo os redimiré. Ese es el mismo, eso es, ese versículo debemos de nosotros tenerlo siempre presente, porque es el mismo yo soy de aquel tiempo, es el mismo yo soy de hoy, el cual nos redimirá en aquel tiempo. Dice aquí que Dios envió a Moisés ante el rey egipcio con la orden de que el faraón dejara ir a su pueblo. Y esto nos lo confirma aquí Éxodo 8:1. Vamos a leer el 8:1, que creo que la hermana Yesenia lo tiene. Hello, disculpen, por acá, que vino a otra habitación porque están las niñas por allá. Amén. Entonces aquí tenemos el Éxodo 8:1. Amén. Ok, Padre Santo, tu palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo. Señor, guíanos y ayúdanos a entender. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Éxodo 8:1, la plaga de las ranas. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Amén. Amén. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Cuando el faraón se negó a esa orden, porque era una orden directa de Dios, Moisés y Aarón eran los voceros de Dios en ese tiempo. Dice que Dios trajo 10 plagas sobre la tierra de Egipto. La 10ª y peor de las plagas fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Dice que después del éxodo, Moisés condujo al pueblo hasta la orilla del Mar Rojo, donde Dios obró otro milagro de salvación al separar las aguas y permitir que los hebreos
pasaran al otro lado. Dice que ahogando totalmente al ejército egipcio, como nos lo narra Éxodo 14. Y cuando tengan un tiempecito, pues lo leemos. Éxodo 14 es sumamente importante ese capítulo que narra ahí la apertura del mar. Dice que Moisés llevó al pueblo al pie del monte Sinaí, donde se dio la ley y se estableció el antiguo pacto entre Dios y la nueva nación de Israel. Y el resto del libro de Éxodo y todo el libro de Levítico se desarrollan mientras los israelitas están acampando junto al monte Sinaí. Dios dice que le da a Moisés instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo, una tienda itinerante o una tienda para viajar de un lugar a otro, para la adoración que podía montarse y desmontarse para facilitar su transporte y para la elaboración de los utensilios para la adoración. Dice que la vestimenta sacerdotal y el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo, iban a ser transportados de un lugar a otro, así como el lugar donde el sumo sacerdote realizaría la expiación anual en esa tienda, como le llaman él, itinerante. Dice Dios que Dios también le da instrucción explícita a Moisés sobre cómo se debe adorar a Dios y a las directrices para mantener la pureza y la santidad entre su pueblo. Eso es algo importante hoy que se ha perdido, hermanos y hermanas. Esas directrices, esas direcciones que dio Dios al pueblo hebreo, son las mismas directrices, son las mismas direcciones que nuestro Señor Jesucristo nos dio. ¿Cómo adorar a ese Dios? Sin embargo, se han perdido hoy. La palabra es cambiada día tras día. Se predica un evangelio aguado, como le decimos, un evangelio sin doctrina bíblica, solamente para el lucro del hombre y los templos. Lamentablemente hoy en día pasa mucho eso. Ya no seguimos esa explícita directrices que el Señor le dio a Moisés y que nuestro Señor Jesucristo nos da en el Nuevo Testamento. Y eso lo veremos con el favor de Dios cuando lleguemos a esos libros del Nuevo Testamento. En el libro de Números vemos como los israelitas se desplazaban desde el Sinaí hasta el borde de la tierra prometida. Pero se niegan a entrar cuando 10 de los 12 espías dice que traen un mal informe sobre la habilidad de Israel para tomar la tierra. Dice que Dios condena a esta generación de judíos a morir en el desierto. Y eso lo sabemos, ¿verdad que sí? Por la desobediencia, y los somete a 40 años de peregrinación en el desierto. Wow. Dice que la tierra prometida estaba al otro lado de la montaña. Sin embargo, ellos tuvieron 40 años cabalgando, dando en círculo por desobediencia. Y en ese tiempo murió esa generación y nació la generación nueva, la cual fue que pisó la tierra prometida con Josué. Y eso lo vamos a seguir estudiando ya la próxima semana, o la semana de arriba, porque creo que la semana de arriba, en la próxima, no tenemos clase. Ya la hermana Jane va a anunciar. Pero sí, vamos a seguir con el libro de Éxodo y la peregrinación de ese pueblo en el desierto hasta llegar a la tierra prometida la semana que viene. Hermanos, Dios le bendiga a todos. Sé que quedaron algunas lecturas, la continuaremos la semana que viene porque ya son las 8:07 y el tiempo de Dios hay que respetarlo. Espero que esta semana el Señor y la bendición esté con todos ustedes y lo cuide. Y como dice segunda de Tesalonicenses, orar sin cesar a todo tiempo, que es lo único que tenemos con el Señor. Dios me le bendiga a todos. Amén, amén. Muchísimas gracias, ministro. Como siempre, que el Señor te continúe bendiciendo por tanta enseñanza, que te siga dando su sabiduría, entendimiento, para que sigas
compartiendo por gracia lo que por gracia ha recibido del Señor. Muchas gracias. Seguimos estudiando, seguimos aprendiendo.